¿Por qué también mencionamos la reforma tributaria? Porque resulta que el gobierno en sus cálculos del presupuesto general de la nación incluye un monto de 26 billones de pesos que provienen de una reforma tributaria que tiene que aprobar el Congreso, lo cual pues es absurdo. Entonces, vean lo que está pasando. Presentan un presupuesto inflado, además creciendo al 6% en un año donde el déficit fiscal está aumentando, donde flexibilizaron la regla fiscal, pero al mismo tiempo incluyen un presupuesto que ni siquiera lo tenemos, ni siquiera es cierto, que es una reforma tributaria. Y acá es importante que tengan presente que se puede tramitar de dos formas. Una ley de financiamiento, si la presentan como ley de financiamiento, queda casi que amarrada al trámite del presupuesto general de la nación y tendría que discutirse prácticamente en paralelo en las 4 comisiones económicas que les mencionamos, la tercera y la cuarta de Senado y la tercera y cuarta de Cámara, o si deciden tramitar una reforma tributaria, no iría amarrado al presupuesto general, sino que la podrían presentar, por ejemplo, no sé, a finales de septiembre, en octubre, y esta iría por las comisiones terceras de Senado y Cámara. Esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional. Lo que le entendimos a la senadora Angélica Lozano es que a la fecha el gobierno no ha dicho cómo lo va a tramitar, pero en medios y en prensa se habla que el día de mañana, que es 29 de agosto, se va a presentar la tributaria, lo cual nos lleva a concluir que sería una ley de financiamiento que vaya amarrada a el presupuesto general de la nación. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar y lo que creemos que va a pasar en el Congreso de la República? El Congreso no va a reducir el monto del presupuesto, los 557 billones, no los va a reducir. ¿Por qué? Porque no se van a poner de acuerdo entre las distintas comisiones, pero tampoco van a aprobar el monto. Y eso lo que hace es que se termine hundiendo el presupuesto general de la nación y que el gobierno lo pueda expedir vía decreto. Eso pues a mí no me parece que sea lo más democrático. Lo democrático es que el Congreso sea el que discuta las partidas presupuestales. Es que pues sabemos que desde Inglaterra la esencia es que el presupuesto tiene que venir de la representación. No tax without representation. Eso es lo que está pasando. Y entonces el gobierno vía decreto saca el presupuesto, pero además quiere aprobar una reforma tributaria y ahora vale la pena entrar a analizar cuál es el contenido. No sabemos pues en este punto qué vayan a presentar, pero sí hemos oído algunos temas. Por ejemplo, vuelven a insistir en la modificación al impuesto al carbón. Recordemos que el año pasado trataron también de aprobar una reforma tributaria que el Congreso no la aprobó, donde este impuesto al carbono lo terminaban triplicando. Eso se retoma en esta reforma. Lo segundo, el IVA para los juegos de suerte y azar, que recuerden que cuando pasó todo este tema del Catatumbo, se declaró un estado de emergencia y se aprobó ese impuesto del IVA a los juegos de suerte y azar en línea, pues esto lo quieren volver ley y que sea permanente. Eso pues el gobierno estima un recaudo alto. ¿Por qué? Porque de cada apuesta en línea le aplica un impuesto de IVA al parecer del 19%. También mencionan que el e-commerce, por ejemplo, cuando yo pido a Amazon algún objeto que cuesta menos de $200, entraría a pagar ese impuesto. Hoy no lo paga. Eso podría generar tensiones con Estados Unidos, pues ya sabemos Trump cómo está. Están hablando también de ponerle IVA a las iglesias. Esto pues es muy polémico. Ustedes saben que el gobierno pues ha tenido algunos rifirrafes, por ejemplo con el partido Mira,
que le quitó representación en el Ministerio del Interior, en la dirección justamente de iglesias y todo el tema religioso. También se menciona el tema del impuesto especial al carbón y al petróleo, que esto, si miramos los decretos ley que sacaron en el marco del Catatumbo, pues eso ya lo hizo, de tratar de gravar más este sector. Definitivamente Petro está enfocado en gravar lo que más pueda el petróleo y el carbón. Con estas medidas que acabamos de mencionar se habla que tendría un recaudo del 4 al 8 billones de pesos, pero recuerden que esta tributaria es de 26 billones, es pues un monto absurdo. Normalmente las tributarias son de 10, 12 billones, esta la quieren hacer de 26 billones. ¿Qué más quiere hacer el gobierno nacional? Ha mencionado gravar el consumo de licores y tabaco. Esto pues es problemático. ¿Por qué? Porque primero no sabemos si al hablar de licores se refiere solo, por ejemplo, a los vinos y a los destilados, o si también entra la cerveza. Pero es importante tener presente que el impuesto al consumo es un impuesto que termina cedido a los departamentos. Los departamentos viven del impuesto al consumo. Entonces, modificar este impuesto puede afectar a los departamentos. Hoy en día, lo que es licores, la estructura es que ellos pagan un IVA del 5%, pero pagan adicional otra serie de impuestos. Y aquí pues queremos como explicarles esto cómo funciona. Entonces, si tenemos una botella de aguardiente, paga de IVA un 5%, pero también por cada grado de alcohol paga, por ejemplo, 220 pesos por cada grado de alcohol, pero además tiene un impuesto ad valorem. ¿Qué es ese impuesto ad valorem? Y es cuando usted tiene que pagar el precio del producto, usted tiene que pagar un ad valorem que es del 25%, por ejemplo, en el caso de los destilados. Esto en el caso de los vinos es menor. Por ejemplo, los vinos pagan en ese ad valorem, que es del 20%, sobre el precio de venta al público, paga un 20%, y por cada grado alcoholimétrico paga 150 pesos, más el IVA del 5%. Esa es la estructura de los licores. Pero si el gobierno va a modificar el IVA, pues lo que puede lograr es aumentar su recaudo del IVA, pero como el precio se aumenta, seguramente el recaudo por el lado del impuesto al consumo, el hipoconsumo, estos dos impuestos que les mencionamos, el ad valorem más el impuesto por grado de alcohol, eso se podría caer. ¿Por qué? Porque si sube el precio de los productos, el volumen se podría caer. Así que vemos que el gobierno está hablando de modificar el impuesto de licores y de tabacos, pero tenemos que ver qué es lo que quiere hacer. Adicionalmente, se habla sobre volver progresivo el impuesto a la renta y al patrimonio. Petro varias veces ha estado mencionando que ellos quieren bajar el impuesto de la renta del 35 al 30% para que las empresas micro y pequeñas paguen menos y que esto sea progresivo. Pero esto en la práctica pues es complicado, porque ¿quién paga esa reducción del 35 al 30%? ¿Eso cómo se paga? Pero pues el gobierno lo ha anunciado y seguramente para ellos podría ser muy bueno el anuncio de decir que se le están reduciendo los impuestos a las pequeñas empresas, pero hay que ver cuál es la propuesta. Otros temas mencionan modificar el impuesto al consumo. Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, uno paga en la factura un 8% de impuesto al consumo. No sabemos cómo lo quieren modificar. Si lo aumentan, pues eso me parece gravísimo, porque súmele pagar eso más las horas extras que ahora tienen que pagar en los nocturnos y los dominicales en estas actividades intensivas como los restaurantes, hoteles, bares.
si les aumentan el hipoconsumo, pues creo que los afectarían gravemente porque pues se cae el consumo, todo se encarece y a eso sumémosle que la inflación empezó a subir en el mes de julio. El impuesto al patrimonio no sabemos si lo van a tocar o no. Petro y el gobierno son partidarios de ponerle impuesto al patrimonio tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, pero este realmente es el impuesto más antitécnico y esto se debería eliminar de raíz porque es cobrar un impuesto solamente por un patrimonio que yo tengo quieto. Si yo tengo 2 apartamentos que suman más de, por ejemplo, 900 millones, paga patrimonio y este porcentaje pues es un golpe para el bolsillo de los colombianos. Finalmente, y el grueso, es que mencionan que van a revisar los beneficios tributarios del IVA aplicados a bienes y servicios que consumen las personas con mayores ingresos. Hoy en día, casi la totalidad de productos pagan el 19% del IVA. Algunos están excluidos o exentos, la canasta básica familiar, por ejemplo, no paga IVA, pero entonces ya empieza a hablar el gobierno nacional de bienes y servicios que consumen personas de mayores ingresos. Y ahí la pregunta es, entonces, ¿a los carros de lujo le van a poner un IVA mayor? ¿A qué tipo de productos? Y esto obviamente lo que va a terminar haciendo es distorsionar todo el sistema. Pero bueno, finalmente, como les mencionamos, el gobierno quiere recaudar 26 billones de pesos vía reforma tributaria. Esto comparado a otras tributarias es un absurdo. Creo que va a tener la misma suerte del año pasado. Le hundió una reforma tributaria a Petro y hubo un enfrentamiento gigantesco con Efraín Cepeda, que era el presidente del Senado en ese momento. Y eso le sirve de excusa para decir a Petro que no le aprobaron la financiación, que es culpa del Congreso, se puede lavar las manos, pero como lo denunció Angélica Lozano, es que una tributaria de 26 billones es prácticamente una locura, o sea, es altísimo el recaudo, imagínense el golpe para el bolsillo de los colombianos, la segunda reforma que más recaudo ha tenido no ha llegado a eso. Normalmente son de 12, 10 billones de pesos. Así que no vemos que tenga futuro ni el presupuesto general de la nación ni la reforma tributaria o ley de financiamiento. Vamos a ver qué pasa, les estaremos contando. En este tema tributario pues se habla mucho, pero hasta no tener el texto en la mano uno no sabe qué es lo que quiere hacer el gobierno nacional, pero está mencionando muchas medidas. Vamos a ver qué radica mañana y apenas tengamos ese texto nos interesa mucho entrar a estudiar la reforma tributaria del gobierno Petro, pero además sumen que es un año electoral, el 4º año de gobierno, el Congreso de la República está en elecciones, está buscando reelegirse, así que entrar a discutir una tributaria que le pega al bolsillo de los ciudadanos, donde van a castigar a los congresistas en las urnas, pues es prácticamente imposible que se logre sacar adelante, pero esa es la apuesta de este gobierno.